Hola ecoartistas, bienvenidos a Ecobrisa. Yo soy Vicky y hoy vamos a hacer una nueva idea para vender con jeans. Así que lo primero que hacemos es abrir la pieza de jeans para aprovechar mejor el material. Voy a juntar estas dos piezas y para eso encaro derecho con derecho y paso una costura. Recuerden rematar bien al principio y al final. Ahora abrimos la costura y voy a pasar un par de costuras simulando estas que tenemos aquí al lado. Con esto fortalecemos bien esta costura y además decoramos. Una vez hecho esto ya podemos cortar los bordes irregulares dejando la pieza recta. El rectángulo que yo tengo aquí es de 65 por 35 centímetros. Y con estas medidas vamos a cortar otra tela que será el forro de nuestro bolso. Tomando la tela de jeans vamos a marcar el centro con un alfiler. Y vamos a llevar los laterales hacia el centro. Medimos 5 centímetros desde el borde y colocamos un alfiler. A continuación marcamos bien el doblez y lo llevamos hacia el alfiler, como están viendo en pantalla. Y fijamos cada lado del doblez. Hacemos lo mismo ahora con el otro lado. Medimos los 5 centímetros, ponemos el alfiler, marcamos el doblez y lo llevamos hacia el alfiler. Fijamos ese doblez con alfileres. En la parte central voy a marcar con un bolígrafo y quito el alfiler. También voy a quitar los alfileres que pusimos al medir los 5 centímetros, ya que no nos hacen falta. Vamos a pasar una costura por aquí fijando estos dobleces. Haremos lo mismo en ambos lados. Ahora tomamos la tela de forro y vamos a colocarle un bolsillo. En este caso estoy aprovechando el bolsillo del pantalón. Así que medimos y lo centramos. Y ahora sí lo fijamos con alfileres. Ahora vamos a pasar una costura y nos vamos a guiar por las costuras que tenía el bolsillo anteriormente. Listo, ya tenemos nuestro bolsillo colocado. Y lo que hicimos en la tela de jeans también lo haremos en la tela del forro. Ahora vamos a tomar la medida que nos ha quedado una vez hechos los dobleces. En mi caso 18 centímetros. Así que tomamos una pieza de jeans de 18 centímetros por 5 y con la misma medida una pieza de la tela de forro. Encaramos derecho con derecho y vamos fijando con alfileres a lo largo porque pasaremos una costura por aquí. Y ahora hacemos un doblez en cada extremo. Ya tenemos esta pieza lista, haremos dos iguales. Doblamos la pieza a la mitad y marcamos el centro. Encaramos la tela de jeans con la tela de jeans y alineamos las marcas centrales. Voy a fijarlo provisionalmente con alfileres para que ustedes se fijen cómo debe quedar. Ahora vamos a añadir el asa. En este caso estas asas son un poquito grandes, pero son las que tenía, así que las voy a colocar igual. Y para fijarla vamos a doblar la pieza y vamos a poner encima la pieza del forro con el lado del bolsillo hacia abajo. Alineamos las piezas y vamos fijándolas con alfileres. Fíjense bien que las tres piezas estén bien colocadas. Y ahora sí vamos a pasar una costura por aquí. Mi máquina es una máquina doméstica y como pueden ver cose perfectamente. La clave está en utilizar agujas para jeans. El número no lo sé, pero ustedes se acercan a una mercería y preguntan. Y así nos queda la costura, rematando siempre al principio y al final. Aquí está la costura que acabamos de hacer y vamos a tomar una medida en este lado. Mediremos 10 centímetros a partir de la costura, no desde el borde. Una vez que marcamos los 10 centímetros, también marcamos 1 centímetro de ancho. Fijamos esto con alfileres. Y pasamos la costura por aquí. Haremos lo mismo en las 4 esquinas. Así nos tienen que quedar las costuras. Como ven, he cosido los 10 centímetros y el centímetro de ancho. Ahora cortamos estas esquinas para que al dar la vuelta al bolso nos quede mejor formado. Además le haremos un corte justamente en cada esquina. Eso sí, tengan cuidado de no cortar la costura.
Una vez hecho esto, tomamos por el centro y abrimos, porque ahora vamos a coser los laterales. Pero antes vamos a hacer un pequeño corte antes de llegar a los 10 centímetros. Haremos esto en las 4 esquinas y esto será para que podamos abrir la costura y poder coser bien los laterales. Para empezar a coser los laterales les recomiendo que empiecen por el centro, alineando bien las dos telas y que esa división quede bien definida. Además deben saber que solo deben coser 3 de los 4 laterales, es decir, los 2 lados que tienen jeans y uno de los lados de la tela de forro. Dejamos el último sin coser para poder dar la vuelta el bolso. Ahora vamos a hacer la base de nuestro bolso y para eso abrimos las esquinas, llevando la parte del doblez, aquí les voy a marcar con un bolígrafo para que se fijen, hacia la parte de la costura. Y ahora tomamos una medida de unos 3 centímetros, según ustedes prefieran, marcamos y por aquí vamos a pasar la costura. Hacemos lo mismo en las otras esquinas. Una vez hecho esto ya podemos dar la vuelta a nuestro bolso por la abertura que habíamos dejado. Ahora vamos a cerrar ya esta costura y lo vamos a hacer como en otras ocasiones con costura invisible, es decir, una puntada en un lado y otra puntada en el otro lado. De esta forma cuando tiramos el hilo la costura queda invisible. Cortamos el hilo y listo, ya tenemos el bolso terminado. Una idea genial para vender o para regalar. Si quieren ver más videos de bolsos hechos con jeans les dejo este video. Y si no quieren perderse ningún video de reciclaje, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!